Hola, hola, hola a todos mis personitas hermosas y amantes del drama turco. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en una escena que, créanme, les va a tocar el corazón. Sí, hoy hablaremos de un momento especialmente emotivo entre Afra y Mert, dos personajes que han logrado cautivarnos con su química y sus intensas interpretaciones. Como ya saben, nos encanta analizar esas escenas que nos dejan pensando, esas que nos hacen sentir la emoción a flor de piel y, sobre todo, esas que nos demuestran el talento de nuestros actores favoritos. En este vídeo, vamos a desmenuzar una escena en particular donde Afra consuela a Mert. Y no es cualquier consuelo, no. Es un consuelo profundo, sincero, que revela mucho sobre la conexión que existe entre ellos. Vamos a explorar qué dice este momento sobre sus personajes, su relación y por supuesto las increíbles actuaciones de Afra y Mert. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Tenemos análisis de series turcas, noticias sobre sus actores favoritos, teorías locas y en general, todo lo que necesitan para alimentar su adicción a este maravilloso mundo del drama turco. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Bien, para poner a todos en contexto, hablemos un poquito de la situación que lleva a este momento de consuelo. Ya saben que en las series turcas, las cosas nunca son sencillas. Siempre hay drama, intriga, secretos y, por supuesto, mucho sufrimiento. Mert, nuestro querido Mert, ha estado pasando por una etapa particularmente difícil. Sin entrar en spoilers masivos para aquellos que aún no han llegado a este punto de la serie, digamos que Mert ha enfrentado una serie de revelaciones impactantes sobre su pasado, su familia y su identidad. Estas revelaciones lo han dejado vulnerable, confundido y, sobre todo, muy dolido. En este contexto de dolor y confusión, Afra se convierte en un apoyo fundamental para Mert. Y no es un apoyo superficial, de simple cortesía. Afra se acerca a él con una empatía genuina, una comprensión profunda de su dolor y una disposición incondicional para estar a su lado. Y es precisamente en este momento de vulnerabilidad donde vemos la verdadera conexión que existe entre ellos. La escena en cuestión, que es el foco de nuestro análisis, se desarrolla en un entorno íntimo y tranquilo. No hay multitudes, ni ruido, ni distracciones. Solo están ellos dos, frente a frente, permitiéndose mostrarse tal como son. La atmósfera está cargada de tensión emocional, pero también de una palpable sensación de confianza y seguridad. Mert, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, le confiesa a Afra sus miedos, sus dudas y su dolor. Le habla de la carga que siente sobre sus hombros, de la incertidumbre que lo consume y de la sensación de estar perdido. La actuación de Mert en este momento es simplemente magistral. Logra transmitir a la perfección la fragilidad y la vulnerabilidad de su personaje. Sus gestos, su mirada, su tono de voz, todo refleja el profundo sufrimiento que está experimentando. Es imposible no sentir empatía por él, no querer abrazarlo y decirle que todo va a estar bien. Y es aquí donde entra en juego Afra, que con su presencia serena y su mirada comprensiva, se convierte en un faro de esperanza para Mert. Afra no intenta minimizar su dolor, ni le dice frases vacías de consuelo. En cambio, lo escucha atentamente, con paciencia y sin juzgarlo. Le permite expresar sus sentimientos libremente sin interrupciones ni consejos no solicitados. Y es precisamente en esta escucha activa y empática donde reside el poder del consuelo de Afra. Pero el consuelo de Afra va más allá de la simple escucha. Afra le ofrece a Mert algo aún más valioso, su comprensión. Ella entiende por lo que está pasando, porque ella misma ha enfrentado sus propios demonios y ha luchado contra sus propias batallas. Ella sabe lo que es sentirse solo, incomprendido y perdido. Y es precisamente esta experiencia compartida la que les permite conectar a un nivel más profundo. Afra le dice a Mert palabras de aliento, pero no palabras vacías. Le recuerda su fuerza, su resiliencia y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Le dice que no está solo, que ella está a su lado y que lo apoyará incondicionalmente. Le recuerda su valor como persona, su bondad y su capacidad para amar. Y es en este reconocimiento de sus virtudes donde Mert encuentra un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La química entre Afra y Mert es innegable.
La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo refleja una conexión profunda y genuina. Se nota que hay un gran respeto y admiración mutua entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es precisamente esta química la que hace que la escena sea tan conmovedora y creíble. Un detalle que me parece particularmente importante destacar es el lenguaje corporal de Afra. Su postura, su expresión facial, sus gestos, todo refleja una actitud de cuidado y protección hacia Mert. Se inclina hacia él, lo toma de la mano, lo mira a los ojos con ternura. Estos pequeños gestos, que pueden parecer insignificantes, transmiten un mensaje poderoso de amor y apoyo. Otro aspecto que me llamó la atención es la forma en que Afra utiliza el silencio. En algunos momentos simplemente se queda callada, dejando que Mert exprese sus sentimientos sin interrupciones. Ella entiende que a veces no hay palabras que puedan aliviar el dolor, y que simplemente estar presente y ofrecer un espacio seguro es suficiente. El consuelo de Afra no es una solución mágica para los problemas de Mert. No lo cura de su dolor, ni lo libra de su sufrimiento. Pero le ofrece algo mucho más valioso, le da la fuerza y el apoyo que necesita para seguir adelante. Le recuerda que no está solo, que hay alguien que lo ama y que cree en él. Y es precisamente este amor y este apoyo los que le permiten a Mert encontrar la esperanza en medio de la oscuridad. Esta escena nos enseña mucho sobre la importancia de la empatía, la compasión y el apoyo mutuo en las relaciones humanas. Nos recuerda que todos necesitamos a alguien que nos escuche, nos comprenda y nos ame incondicionalmente, especialmente en los momentos difíciles. Nos muestra el poder del consuelo sincero y la importancia de estar presentes para aquellos que nos necesitan. Y por supuesto, esta escena también nos demuestra el increíble talento de Afra y Mert como actores. Su capacidad para transmitir emociones complejas y crear una conexión creíble en la pantalla es simplemente admirable. Son dos actores que han logrado cautivarnos con sus interpretaciones y que nos han hecho sentir profundamente involucrados en la historia de sus personajes. En resumen, la escena donde Afra consuela a Mert es un momento conmovedor y memorable que nos toca el corazón. Nos muestra la profundidad de su conexión, la importancia del apoyo mutuo y el poder del amor incondicional. Es una escena que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que nunca estamos solos. Y eso es todo por hoy, mis personitas hermosas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la escena. Me encantaría saber su opinión sobre este momento. ¿Qué les pareció la actuación de Afra y Mert? ¿Qué les transmitió esta escena? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo y su cariño. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias y teorías locas. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Besitos. Ahora bien, chicas y chicos, no podemos quedarnos solo con este resumen. Hay tanto más que profundizar en esta escena crucial. Vamos a ponerle lupa a cada detalle, a cada matiz de la actuación de Afra y Mert, para comprender a fondo por qué este momento resuena tanto con nosotras, las fans del drama turco. Asterisco asterisco la vulnerabilidad expuesta de Mert, un desgarrador desnudo emocional asterisco asterisco. Mert, un personaje que a menudo se muestra fuerte, seguro de sí mismo, incluso un poco arrogante, se derrumba frente a Afra. Y este derrumbe no es un simple berrinche, no, señoras y señores. Es un verdadero terremoto interno. Las revelaciones sobre su pasado lo han dejado tambaleándose, cuestionando todo lo que creía saber sobre sí mismo. Imaginemos por un momento lo que significa descubrir que la base sobre la que has construido tu identidad es falsa. Es como si de repente te quitaran el suelo bajo los pies. La actuación de Mert es clave para transmitir este sentimiento de desorientación y dolor. Su voz, normalmente firme y segura, se quiebra con cada palabra. Sus ojos, que a menudo brillan con picardía, se llenan de lágrimas que reflejan la angustia que lo consume. Sus manos, que suelen gesticular con confianza, tiemblan ligeramente, delatando su fragilidad. Es un verdadero espectáculo de talento actoral. Y lo más impactante es la honestidad con la que Mert se entrega a este papel.
No hay poses, no hay artificios. Solo un hombre roto que busca desesperadamente un poco de consuelo. Y aquí es donde la dirección de la escena juega un papel fundamental. Los planos cerrados en el rostro de Mert nos permiten apreciar cada pequeña expresión, cada matiz de su dolor. La iluminación tenue crea una atmósfera íntima y vulnerable, que nos invita a sentirnos partícipes de su sufrimiento. La música de fondo, suave y melancólica, intensifica aún más la carga emocional de la escena. Todo está perfectamente orquestado para que podamos conectar con Mert a un nivel profundo y empático. **Afra, un refugio de empatía y comprensión **. Pero no todo el mérito recae en Mert. Afra, con su actuación sutil y conmovedora, es la que sostiene la escena. Ella no es simplemente una espectadora pasiva del dolor de Mert. Es un apoyo activo, una presencia constante que le ofrece un espacio seguro para expresar sus sentimientos. Afra no intenta arreglar a Mert, ni le ofrece soluciones fáciles para sus problemas. Ella entiende que a veces lo único que necesitamos es ser escuchados, ser comprendidos, ser aceptados tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y nuestras heridas. Y eso es precisamente lo que Afra le ofrece a Mert, un oído atento, un corazón compasivo y una aceptación incondicional. Su lenguaje corporal es fundamental para transmitir esta sensación de empatía y cuidado. Se inclina hacia Mert, acortando la distancia física entre ellos, creando una sensación de cercanía y confianza. Lo toma de la mano, un gesto simple pero poderoso que le transmite apoyo y consuelo. Lo mira a los ojos con ternura, demostrándole que está presente, que lo escucha, que lo comprende. Y lo más importante es que Afra no juzga a Mert. No lo critica por sus errores, ni lo culpa por sus decisiones. Ella entiende que todos cometemos errores, que todos tropezamos, que todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Y en lugar de juzgarlo, lo anima a levantarse, a aprender de sus errores y a seguir adelante. **El silencio que habla, la comunicación no verbal en su máxima expresión **. Uno de los aspectos más destacados de esta escena es el uso del silencio. En algunos momentos Afra simplemente se queda callada, permitiendo que Mert exprese sus sentimientos sin interrupciones. Ella entiende que a veces las palabras no son necesarias, que simplemente estar presente y ofrecer un espacio seguro es suficiente. Y es en estos momentos de silencio donde la comunicación no verbal cobra una importancia crucial. Las miradas, los gestos, las expresiones faciales, todo transmite un mensaje poderoso de amor, apoyo y comprensión. Afra no necesita decir nada para que Mert se sienta amado y aceptado. Su presencia silenciosa es suficiente. Y es aquí donde podemos apreciar la maestría de los actores. Afra y Mert son capaces de transmitir emociones complejas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Sus miradas se cruzan, se entienden, se consuelan. Sus manos se entrelazan, buscando un poco de calor y seguridad. Sus cuerpos se acercan, creando una sensación de intimidad y conexión. Más allá del drama, la importancia del apoyo mutuo en la vida real **. Esta escena no es solo un momento conmovedor en una serie de televisión. Es un reflejo de la importancia del apoyo mutuo en la vida real. Todos necesitamos a alguien que nos escuche, nos comprenda y nos ame incondicionalmente, especialmente en los momentos difíciles. Todos necesitamos un refugio seguro donde podamos expresar nuestros sentimientos sin miedo a ser juzgados. Y esta escena nos recuerda que a veces el mejor regalo que podemos ofrecer a alguien es nuestra presencia. Simplemente estar ahí, escuchar atentamente, ofrecer un hombro para llorar, puede marcar una diferencia enorme en la vida de alguien que está sufriendo. Así que, mis personitas hermosas, aprendamos de Afra y Mert. Seamos más empáticos, más compasivos, más solidarios. Ofrezcamos nuestro apoyo incondicional a aquellos que nos necesitan. Recordemos que el amor y la amistad son los mayores tesoros que podemos tener en la vida. **. Teorías locas y especulaciones, el futuro de Afra y Mert **. Y como no podía ser de otra manera, después de un análisis tan profundo, es hora de desatar nuestra imaginación y empezar a especular sobre el futuro de Afra y Mert. Esta escena marca un punto de inflexión en su relación. ¿Será el comienzo de algo más que una simple amistad? ¿Superarán los obstáculos que se interponen en su camino y encontrarán la felicidad juntos? Las posibilidades son infinitas.
Y es precisamente esta incertidumbre la que nos mantiene enganchadas a la serie, esperando ansiosamente cada nuevo episodio. Así que déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías locas. ¿Qué creen que le depara el futuro a Afra y Mert? Quiero saberlo todo. Y eso es todo por hoy, mis personitas hermosas. Espero que hayan disfrutado de este análisis extendido de la escena. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras locuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el drama turco es nuestra pasión.